vamos a empezar. Yo les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy a platicar sobre este tema que es muy importante porque aquí en México ya estamos en esta transición de las vacaciones y regreso a clases. En México esta es la última semana que tienen nuestros niños para que puedan ellos descansar en casa y es la última semana de vacaciones. Ya a partir de lunes ya la gran mayoría de los niños ya se van al regreso a clases, a empezar un nuevo ciclo escolar. Sé que hay muchas escuelas que ya empezaron ciclo porque quizá a lo mejor dieron como una semana de inducción, la semana como de propedéuticos, que es como una semana donde los niños se conocen. Incluso los jóvenes de la preparatoria y los de la universidad ya regresaron, pero los niños pequeños de preescolar, de primaria y los de secundaria apenas van a iniciar. Y me pareció muy importante platicar sobre esta forma de apego porque en casa probablemente, a lo mejor no te has dado cuenta porque tu hijo de repente llora mucho. Te voy a dar aquí algunas características. Y más si tu pequeño es la primera vez que entra al ciclo escolar, si es la primera vez que te separas de él, si es la primera vez que tu hijo quizás sale de casa por tiempo muy prolongado, por ejemplo, aunque sea maternal o preescolar, generalmente son horarios como de 9 de la mañana a 12 del día, que son alrededor de unas 3 horas y para un niño esto le genera como mucha ansiedad. Al final te voy a platicar algunas recomendaciones, qué es lo que puedes hacer para ayudarte a que tu hijo tenga un regreso a clases armonioso o que se pueda incorporar de manera armoniosa y habrá que esperar también un periodo de adaptación del regreso a clases. Esto quiere decir que si mi hijo empieza el lunes, habrá que esperar un tiempo para que mi hijo pueda adecuarse a la rutina y que desde que se va a dormir hasta el día de mañana que se cambia, que se pone su uniforme, etcétera, él puede adaptarse al tiempo y que regrese a clases el lunes después del fin de semana sin ningún conflicto. Se requiere de tiempo. Pero antes quiero irme para atrás. ¿Cómo es que hay algunos niños que se acoplan muy bien a cuando se separan de los padres, pero porque hay otros que les cuesta tanto? Y hoy quiero platicar acerca de este tema. Así que, pues bienvenidos, bienvenidas papás y mamás. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica y trabajo en consulta con el juego donde los niños, acompañados de sus padres, pues vienen a jugar y ambos, tanto el niño como el padre, aprenden sobre mejoras que incluso de su razón de consulta lo aprenden jugando y aprenden cómo mejorar muchas situaciones, cómo eliminar algunos comportamientos y todo lo hacen pues por medio del juego. Y también soy mamá pues ya de mi hija que ya se va a la secundaria y mi hijo el pequeño que va a entrar a segundo de primaria, pero los dos van a entrar a escuelas nuevas con dinámicas completamente diferentes. En casa mis hijos están muy contentos, están muy felices de regresar a clases. Mi hija mayor está feliz porque necesitaba un cambio, una dinámica. Y pues como toda estructura cambia, y esto yo te decía que le da mucha seguridad a los niños o nosotros como adultos, pues qué podemos hacer para que este regreso a clase sea mucho más armonioso. Pero yo te decía que el día de hoy, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a platicar sobre el apego ansioso. Antes de darte las recomendaciones escolares, me voy a ir para atrás para ver qué significa el apego ansioso, qué es esta ambivalencia que tienen los niños y que es una ambivalencia que es bien interesante porque a veces los adultos tenemos muchos comportamientos que no le damos importancia, pero que por supuesto hay un impacto en nuestros niños y que esto que yo como padre educo a mi pequeño lo va a vivir en su infancia y lo va a proyectar en su etapa adulta y esto otra vez se vuelve a repetir con los hijos de mi hijo y esto es un cuento, diría mi mamá, de nunca terminar. Pero hoy te lo quiero platicar para que empecemos a ser conscientes y empecemos a parar estos patrones y ser mejores padres con comportamientos mucho más saludables y con nuestros niños vayan depurando pues todo esto que no hace sentir bien y que todo sea como mucho más armonioso. Quiero platicarte que de los apegos ya hay un video aquí en Psicología Infantil Tijuana y seguramente lo vas a encontrar en diferentes sitios. Hay 4 tipos de apegos. Hoy solamente voy a hablarles de uno y les voy a hablar rapidito porque hablar de esos temas pues yo creo que es ahí como donde se sustenta mucho de la psicología, mucho del comportamiento humano.
Y esto es como para muchísimos lives, pero hoy se los voy a reducir lo más que se pueda en este tiempo. ¿Ok? Yo te platicaba, son 4 tipos de apego. Uno es el apego seguro, que es este apego donde pues los niños se sienten muy cómodos, están muy tranquilos, no tienen ningún problema cuando se separan de sus padres, entran a la escuela, quizá a lo mejor sí un poco tristes porque se separan de mamá, pero con los días rápido se adaptan, tienen amigos, los invitan a la casa de un amiguito y se va sin problemas y regresa sin problemas. Esto es el apego seguro y esto es lo que todos los padres y todos los niños quisiéramos encontrar ese punto de equilibrio. Es el primero. El segundo es el apego evitativo y justamente se trata de evitar porque son niños que no buscan a sus adultos, parece que no los necesitan y todo viene porque los adultos suelen ser muy distantes. Los adultos evitan tener esta relación con sus hijos y los niños aprenden a tener padres que están ahí, pero que de alguna manera u otra ambos se evitan. Esto viene otra vez desde la infancia. El tercero, es justamente el que vamos a desglosar el día de hoy, que es el apego ambivalente o ansioso. Y el último es el apego desorganizado. Este último habla justamente de un desorden emocional, de cómo los niños, incluso los adultos, porque yo te decía que esto es algo que se aprende en la etapa infantil y lo llevamos otra vez a replicarlo de manera inconsciente porque es todo lo que aprendimos en la etapa adulta y es este comportamiento contradictorio que yo como niño o yo como adulto tengo. ¿Qué quiere decir? Que quizá a lo mejor me comporto de una manera aunque la situación es otra o digo una cosa y hago otra y este desorden viene porque seguramente en casa los niños han de vivir una situación muy abusiva, una relación de maltrato, una relación de negligencia y los niños se comportan como ellos pueden hacerlo. Y ellos hay muchas cosas que no entienden a una edad tan pequeña y por eso sus comportamientos son tan desorganizados y tan contradictorios. Pero primeramente, ¿qué es un apego? El apego es sinónimo de crianza, llamémosle así. Esto del apego no es algo que los psicólogos nos estamos inventando o que nos estemos sacando de la manga, como se dice en México. Es un concepto que sacó pues un psicólogo que por allá en los 1900, John Bowlby, que fue él el padre del apego. Él se dio cuenta con todos los niños que se quedaban cuando fue la guerra mundial. Muchos de los niños que se quedaron huérfanos pues fueron recogidos y los llevaron, a orfanatorios, por ejemplo, o a lugares donde se concentraban muchos niños pequeños. Y ahí es donde él hizo sus primeras investigaciones por lo que observó. Y él se dio cuenta que cuando los niños son separados de sus figuras de apego, las figuras de apego sí se espera que sea papá y mamá. No todos los niños tienen la fortuna de tener un papá y una mamá que esté presente en cuerpo y mente y corazón, sino que los niños tienen sus figuras de apego como pueden ser los padres, ya te decía yo, pueden ser los abuelos, los tíos, los padrinos, incluso un hermano adulto que se hace cargo de los niños. Es decir, donde el niño tiene esta fuerza para pegarse a su adulto o su cuidador. En psicología así le llamamos, el adulto es el cuidador del niño. Entonces, Bowlby se dio cuenta que cuando los pequeños eran separados por sus cuidadores, había un desorden emocional y ahí fue donde él empezó a hacer sus primeras investigaciones. Entonces, el apego se da durante la crianza, en cuanto los adultos estamos criando a los pequeños, los estamos educando y estamos ahí con ellos. ¿Por qué es tan importante el apego para nosotros como seres humanos? Porque es la forma en cómo seres humanos sobrevivimos. Somos la única especie en el planeta que necesitamos de los cuidadores para sobrevivir. A diferencia, por ejemplo, de los animales. Los animales sí es ciertamente que el papá y mamá cuidan a sus cachorros, a sus bebés, pero por muy poquito tiempo. Y después ellos aprenden y pues salen al mundo y pueden lograr separarse de sus padres o de sus cuidadores, llamémoslo.
Pero los niños y las personas, nosotros como seres humanos, no. Necesitamos de este apego que viene acompañado de la parte emocional y afectiva de nuestros adultos, y ahí es donde empieza todo. Entonces, este apego es la manera, yo se los explico a los papás en la consulta. Imagínense que nosotros como adultos, los cuidadores del niño, somos como si fuéramos un imán gigante. Este imán puede tener una fuerza enorme para bien o para mal, y el niño lo va a aprender. Y esto es su sinónimo de amor, porque es la manera en cómo yo como adulto, en cómo yo cuido a mi pequeño, es la manera en la que le estoy enseñando el amor, y es la manera en cómo yo le ayudo a que él sobreviva. Y se lo enseño de una manera amable o de una manera, ya platicábamos de negligencia desorganizada, con maltratos, con abuso, etcétera, y es la manera en la que los niños lo aprenden. Entonces, hablar de apego es hablar de mi estilo de crianza, cómo estoy criando y cómo estoy construyendo este imán, mi imán grande con mi hijo que tiene este imán, qué tanto ellos pueden estar juntos o qué tanto están en polos opuestos y se repelen. ¿Ok? La otra también, yo te decía que el apego va mucho de la mano con las figuras de apego, las figuras que cuidan al niño, que no siempre tiene que ser mamá o papá, porque sí son figuras como los abuelos, y en consulta han llegado muchos niños a consulta acompañados de sus abuelos como sus figuras materna o paterna, y a los niños les queda clarísimo que ellos son los abuelos y explican mucho la situación del por qué papá y mamá no están con los niños, y aquí no se sustituye a nadie, solamente son figuras de cuidado, insisto, para que como especie pues podamos sobrevivir, ¿ok? Y el apego es necesario, es indispensable, porque con él sobrevivimos otra vez para bien o para mal, y sobrevivimos de cierta manera tan particular que cuando el niño crece lo volvemos otra vez a repetir. Y este apego debe ser lo más saludable posible a partir de los 0 años. Hasta los 6 se requiere que sea lo más saludable posible. Después, pues la indicación sería que por favor, mamá, si tú te estás informando como el día de hoy, papá, si estás buscando información como el día de hoy, ojalá la sigas repitiendo, porque no quiere decir que a partir de los 7 u 8 años tu hijo no la necesite. Incluso en la adolescencia, los adolescentes nos necesitan como padres igualito que como cuando eran niños. Y justamente ellos son los que están mucho más separados de nosotros. Pareciera que están separados, pero es cuando más nos necesitan. Y ahora sí que, como les he dicho tantas veces, el cerebro se termina de madurar hasta los 25 años, y hasta entonces y después nuestros hijos nos necesitan, pero mediante de los 0 a los 25 el cerebro se está formando, y justamente también ahí está la parte emocional, y es como los hijos recogen todo esto de cómo son amados, cómo están siendo educados con disciplina, con amor, etcétera. Y esto recuerden otra vez que lo van a repetir en la etapa adulta, y mucho de esto te voy a dar información que le toca al niño para que tú sepas si tú tienes un niño ansioso, o tú como mamá revises quizá a lo mejor la que tiene ansiedad o este apego ansioso eres tú, y no te has dado cuenta que lo estás repitiendo con tu pequeño y ahora entiendes el comportamiento de tu pequeño. ¿Ok? Así que, ¿pero qué es el apego ansioso ambivalente? Ya platicábamos que ahorita con el regreso a clases vamos a notar que muchos de los niños que entran a las escuelas pues no quieren entrar, se quedan llorando en la puerta, pasan los días y el niño pues más llora porque sabe que se va a separar de papá y de mamá. Hay otros niños que están súper felices, hay otros niños que les va muy bien desde el primer día, pero hay otros niños que sufren, y que yo te decía que hay un periodo de adaptación para la escuela que es alrededor de unas 2 semanas, es lo que se espera, pero puede que un niño se tarde un poquito más, y eso está muy bien. Pero si tú notas, por ejemplo, ahorita que vamos a empezar el 26 de agosto, que es la última semana de agosto, que no la contemos, pero pensemos que todo septiembre, que son 30 días, y que todo octubre, que son 31, que pasaron los 2 meses, y que tu hijo no logra la adaptación en estos 60 días, sí te voy a pedir y te recomiendo que vayas corriendo a buscar un profesional de la salud mental para que revise de manera pues más específica la dinámica que tiene tu hijo, porque no ha logrado adaptarse ya a una rutina en estos 2 meses. Pero hay niños que lo logran a partir de las 2 semanas. Eso quiere decir que el niño tiene muy buen apego, un apego saludable, un apego seguro en casa, que le permite sentirse seguro para revisar todo lo que hay en su entorno y poderlo manejar.
¿ok? Pero entonces regresando otra vez, ¿qué es el apego ansioso? Y como su nombre lo indica, pues es un niño que está muy ansioso, que está muy preocupado y justamente que está pensando todo el tiempo en el momento en que va a separar de sus adultos. Y yo te platicaba que este miedo o esta ansiedad no es algo que llega sola de la nada, o sea, algo está sucediendo en el entorno. Yo le digo a los papás, si tu hijo se nota preocupado o tiene comportamientos ansiosos, algo le está detonando y me refiero al alrededor. Y muchas veces no es alrededor. Puede ser que una parte sí, imaginemos que se están mudando de casa. Imaginemos, ya te platicaba yo ahorita que mis 2 hijos van a cambiar por ejemplo, para mi hija, de la primaria a la secundaria es una transición de la niña a la adolescente, que ahora sí, a lo mejor de repente yo la trataba como niña, pues ahora sí le va a llegar la etapa donde ya la van a tratar como una adolescente. Y aparte ya va a cambiar de escuela y va a cambiar de dinámica, de amigos, de maestros, de la rutina. O sea, todo se va a cambiar. Entonces, en esa parte es esperado que los niños estén ansiosos por las cosas que están pasando afuera. A esto me refiero. Pero muchas veces los niños también, no hay cambios, no hay situaciones, pero los niños empiezan a tener pensamientos en su cabeza, empiezan a estar preocupados por situaciones que ellos creen que están pasando y ellos sienten que están sucediendo, y de ahí muchas veces puede derivar esta ansiedad, ¿ok? Hoy no voy a hablar de la ansiedad porque ese es hablar de otro tema. Hoy voy a hablar del apego ansioso ambivalente, que sí va de la mano con la ansiedad del niño y del adulto, ¿ok? El apego ambivalente ansioso es hablar de situaciones que son de polos opuestos, como el blanco y el negro literalmente. Y hablemos, por ejemplo, de la crianza o de nuestro estilo de cómo estamos educando a nuestros niños. Y es entre una mezcla de mucho amor, pero de repente de mucho odio, llamémosle, hablando de polos opuestos. Y no porque tú como mamá odies a tu hijo o el niño odie a su mamá. Pero con los niños de este estilo de apego ansioso ambivalente, pasa mucho que los niños a veces lloran porque quieren estar con sus papás, lloran porque no se quieren separar de ellos, pero cuando ya llegó papá y mamá y ya está ahí, el niño no sabe qué hacer con papá y con mamá, y entonces el niño sigue llorando y no sabe qué hacer. Si revisas, son otra vez polos opuestos. En estos polos opuestos hay una inestabilidad muy marcada, porque puede haber por momentos que todo esté muy tranquilo, muy estable, y que de repente se detone a momentos inestables y que todo en casa sea muy, muy caótico. Y yo te platicaba que esto que el niño siente, o este comportamiento del niño, nace mucho desde el cuidado de cómo cuidamos a nuestro pequeño. Y con esto me refiero a qué tanto, ¿te acuerdas que al principio platicábamos de que yo soy un imán muy grande como adulto, y cómo esto es el sinónimo de amor? Cómo yo estoy amando a mi pequeño y cómo estoy atendiendo las necesidades para que mi pequeño sobreviva. Ya lo platicábamos, el apego es algo necesario que el humano necesita para sobrevivir y que el adulto le da de acuerdo al cuidado, pero de una manera muy particular. Y aquí hay un ejemplo bien clarísimo, es que a lo mejor si tu bebé está llorando porque tiene hambre, pues a lo mejor tú como mamá, y muchas veces nos pasa que cuando estamos pues muy preocupadas o tenemos otras situaciones que estamos atendiendo, cuando tú eres una mamá que quiere estar con su hijo, aunque tú estés muy apurada, te tomas el tiempo y te detienes para alimentar, por ejemplo, a tu bebé. Yo ahorita te ponía el ejemplo si está llorando. Si está llorando, yo reviso, híjole, es que ya es la hora de la comida, híjole, es que el pañal se me fue el tiempo y hay que cambiarle el pañal, o híjole, es que ya lleva mucho tiempo quizá a lo mejor ahí en el corralito y hay que sacarlo un ratito, o híjole, ya sé que es la hora a lo mejor que lo llevo al parque y quizás su llorido me está diciendo que, yo logro acomodar, me explico, pero me doy este tiempo para atender también lo que mi pequeño necesita, y este atender desde mi yo como adulto es cómo lo estoy atendiendo, y aquí es donde radica mucho el apego ansioso ambivalente, ¿ok? Porque mi hijo está tan ansioso, porque a lo mejor mi hijo está llorando y mi hijo necesita comer, y a lo mejor, que se espere otro rato.
Ok, ay, 5 minutitos, y esos 5 minutitos ya se hizo como una hora. O quizá a lo mejor es, otra vez, mi hijo tiene hambre, yo paro lo que estoy haciendo y a lo mejor sí le doy de comer, pero le doy muy apurada, yo estoy muy pensando en otra cosa, estoy muy ausente, estoy alimentando a mi bebé, pero no estoy aquí con él. O quizá a lo mejor lo empiezo a alimentar, pero lo empiezo a alimentar desde los gritos, desde mi enojo, diciéndole muchas cosas hirientes, lo que platicábamos del abuso, del maltrato, etcétera. Me explico, o sea, es desde dónde estoy cuidando a mi hijo, estoy hablando de la parte emocional, ahí es desde donde nace este tipo de apego. Ahora, ¿se acuerdan que platicábamos de los polos que son como muy opuestos? Mucho de este apego ansioso viene de padres que podrían ser muy sobreprotectores, para que le eches un ojito a tu estilo de crianza. Los padres que son muy sobreprotectores, pareciera que es algo muy positivo cuando como padres podemos resolver muchas cosas que hacen nuestros pequeños, porque pensamos que pues es más rápido que nosotros lo hagamos, que nosotros le enseñemos todo el tiempo y que de paso lo hagamos también nosotros, porque pues así me ahorro mucho tiempo, porque a lo mejor mi hijo está muy pequeñito, porque a lo mejor ahorita no lo necesita. El caso es que estoy limitándole a mi pequeño que él pueda desarrollarse, y yo como adulto pues me siento muy segura porque soy yo la que está como resolviendo y manejando mucho las situaciones en tiempo y forma. Esta sobreprotección también, si revisas, la estoy haciendo por mí y no la estoy haciendo para mi pequeño. Bueno, de eso también ya hay un video y no me voy a detener mucho aquí. Pero los niños, claro que se sienten muy inseguros. Entonces, esta inseguridad al momento de que ellos van a resolver situaciones, cuando tú no estás, por ejemplo, en la escuela, ellos están muy preocupados. Esta ansiedad, que ya la ansiedad y la preocupación no es lo mismo. La ansiedad, digamos que ya es algo de manera muy constante que te limita y te incapacita para que tú lleves una rutina, llamémosle muy ordinaria en todos los días, para que puedas subirte al tren de la rutina. Y la ansiedad no te permite hacerlo, porque tienes pensamientos muy disparatados, estás como que en un abismo latente de que muchas cosas podrían suceder. La preocupación no, la preocupación son estos pensamientos que es muy bueno, que son como recordatorios que me vienen a la cabeza, donde los niños están pensando en cosas que podrían suceder, y como adultos está bien que estas preocupaciones me lo recuerden, porque de repente, híjole, ya me acordé, yo te platico, el día de ayer era la compra de uniformes de mi hijo y yo andaba en la luna, me acordé como a las 7 de la tarde. Claro, la escuela cerró a las 3 de la tarde. Entonces, esta preocupación me pone en alerta porque hoy es el último día para comprar el uniforme de mi hijo en la escuela. Esa preocupación es buena. Entonces, yo voy y resuelvo y la preocupación se termina. Cuando tú le resuelves muchas cosas a tu hijo, los niños están muy preocupados todo el tiempo, y más cuando los niños están en la escuela, porque tú ahí no estás. Y entonces educamos al niño a que haya un adulto que siempre esté disponible a resolver situaciones, y ojalá les ayudáramos a resolver de una manera pues tranquila, armoniosa, amorosa, paciente, tolerante, etcétera. Pero en la escuela, donde me ha tocado salones de 30, 40 niños en un salón de clases, o sea, y a veces solamente con una maestra, imagínate qué paciencia, tolerancia, amor, despacio lo va a atender la maestra. Entonces, ahí es donde viene esta parte donde el apego ansioso, a separarme de una rutina donde el niño se siente seguro en casa, a ir a una rutina donde yo no puedo encajar porque no entiendo lo que está pasando. Y cuando los niños logran adaptarse a la rutina, ya saben lo que les espera, y eso los pone mucho más ansiosos. ¿Ok? Esta parte del apego ansioso también viene porque los padres somos padres muy ausentes. Y me refiero a ausentes no solo porque a lo mejor estamos desaparecidos todo el día porque nuestros niños no nos ven. A lo mejor tú eres una mamá o un papá que dices, pues yo me la paso con mi hijo todo el tiempo. Sí, pero de todo ese tiempo del día, ¿qué tan presente emocionalmente y conectado estás con tu pequeño? Justamente porque otra vez tu hijo que está creciendo y que el cerebro termina de madurar hasta los 25, y después de los 25 los adultos, yo les digo a los niños, los adultos nos equivocamos muchas veces, y aún sabiendo que está mal, a veces lo volvemos a repetir y volvemos a equivocarnos, pero eso ya es de nosotros como adultos, porque a veces no aprendemos o sabemos que está mal y aún así nos equivocamos y sabemos las consecuencias que vamos a tener. Los niños no se equivocan, los niños están aprendiendo, y esa es una gran diferencia. Entonces, en esta parte de los padres
ausentes, me refiero a que los padres estamos desconectados de nuestros pequeños. Y en esta desconexión, a veces volvemos a estar otra vez con ellos. Entonces, aquí es donde los niños hay una ambivalencia. Yo te platicaba de los polos opuestos. Entonces, a veces estás, pero yo como niño no sé qué esperar de ti. A veces no estás y entonces viene mi preocupación de pensar en todas las cosas que podrían suceder, porque la preocupación digamos que es algo saludable, pero cuando pasa al siguiente nivel se convierte en ansiedad. Y entonces los niños están dándole vuelta a la cabeza otra vez pensando en situaciones, generalmente situaciones que no van a pasar, que no están pasando y que muchas veces nunca jamás van a suceder, pero en el mundo del niño él cree que sí van a suceder. Entonces, en esta ausencia de los padres que no aclaran lo que no está sucediendo, y me vas a decir, Mónica, ¿y cómo yo sé lo que mi hijo está pensando? Porque mamá, si tú estuvieras con él, tendrías tiempo de calidad y estas pláticas que ojalá tuviéramos todo el tiempo. Y en estas pláticas de verdad es que los niños, híjole, nos dicen cosas, muchísimas cosas. O sea, me ha tocado, por ejemplo, en consulta, que de repente estamos trabajando y a veces llevamos 2, 3 meses trabajando y de repente al niño se le prende el foco y nos hace una pregunta que, híjole, esta pregunta nos va a ahorrar otros 2, 3 meses de sesión. ¿Ok? Y ahora preguntarán, Mónica, pues, ¿quién no les ayuda? Sí, yo les ayudo mucho, pero a veces en toda esta retroalimentación que le damos al niño, pues al niño se le va aprendiendo el foco y el niño va acomodando muchas cosas. Y después al niño le vienen preguntas otra vez que son muy buenas, pero estas preguntas son cómo las atendemos otra vez nosotros los adultos para que nuestros niños puedan bajar de la ansiedad otra vez a la preocupación y llevar un ritmo saludable. Entonces, aquí de los padres ausentes, yo te decía, son vos padres que no estamos, que físicamente no estamos y que si estamos, no estamos presentes emocional porque no conectamos con nuestros niños, no platicamos con ellos, no nos interesamos en las cosas que hacen y de repente si hay una situación, puedo yo estar ahí, pero yo no sé tampoco cómo conectar con mi hijo y mi hijo no sabe cómo conectar con nosotros. Es decir, somos padres que somos muy intermitentes, estamos y no estamos. La otra, yo te decía que parte de este apego también es que los niños suelen ser niños que sí están ansiosos, tal cual como lo conocemos, que se muerden las uñas, que se hacen pipí, que se jalan el cabello, que comen mucho, que comen poco, que duermen mucho, que duermen poco, que tienen comportamientos que no son adecuados y que son comportamientos muy repetitivos. Y si tú te sientas y platicas con él, los niños te hacen conversaciones sobre preguntas un tanto descabelladas y sus soluciones de los niños son imaginar que suceden cosas, que van a suceder cosas. Y en consulta yo les digo a los papás, la preocupación es buena otra vez. La ansiedad pues ya no es tan buena cuando ya nos limita y nos incapacita y muchas veces reacomodarle a los niños sus pensamientos a veces es un tanto complicado, más cuando están más grandes. Porque ya se construyeron una historia, un libro entero de muchas de las situaciones. Y los niños, la verdad es que entre más pequeños estén haciendo hábitos, es como los niños van a aprender pues muchas cosas que hacemos ahora cuando estamos adultos. Y los adultos otra vez no nos enteramos porque no platicamos con ellos. Muchos de los niños tienen este apego ansioso justamente porque tienen mucho miedo a la separación. Y este miedo de la separación viene por la intermitencia de cómo los adultos otra vez estamos y no estamos. Entonces, si un niño necesita de la ayuda de nosotros como adultos, pero nosotros no les ayudamos estando ahí, un niño se siente abandonado. Y los padres muchas veces me han preguntado, una sensación de abandono es bien diferente a sí estar abandonado. Son dos cosas diferentes, pero en el mundo del niño se siente muy igual, a menos que el niño experimente primero la sensación de abandono y después el abandono como tal. Entonces, un abandono como tal, a veces los adultos lo vivimos todavía de adultos. En consulta el otro día, platicando con un papá por primera vez, yo le platicaba a papá, revisando la situación del niño, yo le decía al papá, platícame cómo fue el apego con tu papá, cómo fue la relación con tu papá, cómo fue tu infancia con tu papá. Y el papá me contestó de primera entrada, me dijo, mi papá me abandonó muchas veces en mi vida. Me abandonó en mi infancia, me abandonó en mi adolescencia y en la etapa adulta me volvió a abandonar. Entonces, si revisas, es un papá que en sus diferentes etapas pues ha vivido con este abandono como tal.
Pero muchas veces, otra vez estando en casa, abandonamos a nuestros pequeños porque estamos muy ocupados por lo que sea. Entonces aquí digo, me voy a ir ya a las recomendaciones. ¿Y cómo hago para que mi hijo no tenga estos abandonos estando yo con él en casa? Estas pláticas chiquitas, papás, en los tiempos libres. La semana pasada, no recuerdo si fue la pasada o la antepasada, cuando hablábamos de la diferencia del tiempo libre. El tiempo libre es el tiempo, por ejemplo, o el tiempo muerto también. Son estos tiempos que cuando tú vas manejando, pues a lo mejor en el tráfico, en lugar de ir, es cierto, yo pensando a lo mejor en mi estructura de mi semana, de cómo voy a hacer ahorita con los gastos, etcétera. A veces esta parte es donde yo me voy y no me di cuenta que me fui. Y mi hijo me está hablando y los niños en consulta me lo han dicho, Mónica, yo me doy cuenta cómo mi mamá no me hace caso. Porque a veces yo le digo cosas disparatadas y mi mamá me dice, sí, está bien, vamos a hacerlo. Y yo sé que no me está hablando, no me está escuchando. Y por lo tanto no puedo tener una conversación, ya no quiero platicar con ella. A eso me refiero, a estas ausencias, a este miedo de abandono que un adolescente ya sabe que y tiene esta sensación de abandono porque no está el papá o la mamá con él. Pero un niño pequeño que necesita otra vez para sobrevivir, tiene padres que no están otra vez presentes, sino que están muy ausentes y tienen esta sensación de abandono. Y no vayamos muy lejos. Un claro ejemplo para un niño de una sensación de abandono que lo vive y que tiene una sensación es como cuando los padres se van a separar. Generalmente cuando hay una separación de los padres, muchas de las veces uno de los padres sale de casa. Ese padre que se va, aun cuando se le diga al niño que va a haber una separación y que se le anticipe que el papá se va a ir, el niño vive este abandono en el mundo del niño, aunque papá esté regresando, aunque papá lo vea, porque el niño tiene esto del abandono, porque el mundo que él conoce era papá, mamá, sus hermanos, si es que los tiene, y la figura que se fue. Entonces el niño aprende que el que papá no esté y que cuando el niño necesita a su papá y papá no esté, eso es un abandono. Así es como el niño lo interpreta. Y muchas veces los niños, otra vez yo te decía que se construyen historias, mi papá no me quiere, no me hace caso, le importan más otras personas, etc. Y muchas veces así es. Esta es el ejemplo de un abandono como tal cuando el padre se va. Una sensación de abandono quiere decir que no se le está abandonando, pero el niño siente que sí. Imaginemos el abandono del padre que se fue, que lo veía muy poco y que papá casi no está, no contesta los teléfonos. Bueno, la mamá que se queda, muchas veces los niños tienen esta sensación de abandono porque mamá pues se va al trabajo o mamá quizá a lo mejor va y lo deja a la escuela. ¿Y qué hace el niño? Siente que mamá lo va a abandonar y el niño vive con este miedo de que mamá le pueda abandonar. Entonces ahí la mamá dice, no, es que yo, Mónica, tengo tiempos de calidad, platico con él antes de ir a dormir, estoy con él. Y yo no sé por qué tiene ese miedo, mamá, es muy normal. Cuando los padres se están separando, se van a separar, es muy normal que el niño tenga este comportamiento de una sensación de abandono. Vamos a trabajar en la seguridad del niño, vamos a explicarle cómo se reestructura la familia y entonces otra vez con la dinámica de papá fuera de casa, de que papá va y viene y mamá que no deje su trabajo y otra vez la adaptación a la escuela, etcétera, armamos el contexto, entonces el niño empieza a sentirse mucho más seguro en una rutina donde los adultos le entran a la dinámica, al cuidado y a la presencia del niño. Y entonces ahí ya no hay polos opuestos. Entonces, mucho de esto, yo te decía, del apego ansioso, es justamente porque los niños se sienten abandonados aunque los padres estén en casa. Pero ya platicábamos que a veces los padres somos adultos muy intermitentes. ¿Ok? Son niños también, el apego es que son niños que se sienten muy inseguros en su rutina, o sea, no logran adaptarse en ningún momento del día porque tienen esos pensamientos de preocupación que a veces, yo te decía, suelen ser muy constantes y que van al siguiente nivel y pues ya se convierten en ansiedad. Son niños también que en este apego ansioso que no les gustan, por ejemplo, los extraños. O sea, ellos quieren estar con sus adultos seguros para sentirse justamente seguros con las personas. A lo mejor su maestro, si de repente el maestro se tiene que ir y les cambian el maestro, pues el niño entra en caos. Y si quizás se van a cambiar de casa, lo van a cambiar de escuela, el niño le cuesta mucho poder adaptarse a situaciones nuevas porque él necesita sentirse seguro en lo que conoce. Justamente porque ya hay un historial de pequeños abandonos o sensaciones de abandono.
Son estos niños también, yo te decía que en esta intermitencia de los adultos, de cuando estamos y no estamos, que los niños necesitan, pareciera que necesitan a sus padres porque lo verbalizan, pero a veces su comportamiento es, yo te platicaba al principio, parece que no necesitan a sus padres, o cuando están con ellos, los niños no saben qué hacer y los niños siguen llorando. Y eso me ha tocado verlo en la consulta, me ha tocado verlo de repente cuando estoy afuera de mamás que abrazan a sus hijos y que los niños incluso no abrazan a sus padres, que simplemente dan vueltas y se mueven en el cuerpo del papá, pero el papá no logra calmar al niño. Ese es un apego ansioso, o sea, estás aquí, pero no sé qué hacer con eso. Y acuérdense otra vez que esto lo llevamos otra vez a la etapa adulta. Pues yo te platicaba, son niños que no se calman y que por supuesto al final esto es un rechazo para los padres, o sea, no pueden estar con ellos, no quieren estar con ellos, aunque parezca que sí los quieren y que los necesitan, pero el comportamiento es que no los necesitan, ¿ok? Y del apego ansioso, por supuesto que en la etapa infantil, claro que deja una huella enorme porque es la manera en la que nosotros nos relacionamos en la etapa adulta. ¿Ok? Son niños que no saben qué esperar de sus adultos. Aunque quieran estar con papá y con mamá, los adultos muchas veces respondemos de maneras muy diferentes. Ya te platicaba, con gritos. A lo mejor si estoy en un momento donde estoy pues muy estresada, pues voy a responder de una manera muy estresada. Si estoy yo calmada, ahorita estoy en 5 minutos donde todo está armonioso, pues voy a contestar de una manera muy amable. Ahí es donde los niños no saben qué esperar. Por eso esta ambivalencia. Ambivalencia son estos polos opuestos, el blanco y el negro, el amor y el odio que ya platicábamos. De repente hay momentos estables, de momentos, todo esto es algo catastrófico y no hay un momento de cordura en casa y los niños no saben qué esperar. ¿Ok? Y por supuesto los niños no saben cómo se comporta el adulto. Por eso el apego ansioso. El apego ansioso es no saber qué esperar del adulto, no saber qué esperar de la situación. Y son estos niños también que de alguna manera exploran el mundo de una manera relajada. O sea, todo el tiempo están preocupados, todo el tiempo, incluso se les nota en su cara. Ahorita no recuerdo cómo se le llama a un efecto que seguramente lo has visto en las redes sociales, de niños que incluso en su mirada y los ojos que son muy redondeados y que se les nota el susto. Por ejemplo, digo, aquí estoy yéndome a un extremo, pero se les nota una mirada de susto generalmente todo el tiempo. Y están en modo alerta generalmente como a los ruidos. Y en consulta, quienes han ido a la consulta, estoy en un edificio de 5 pisos, yo estoy en el segundo y arriba de donde yo estoy hay un estacionamiento. Entonces algunas veces suele escucharse de repente ruidos y los niños están como en modo alerta a los sonidos, a las luces, a las personas, a las voces que están afuera. Es eso, como la ansiedad ya desarrolla, por ejemplo, el oído y empiezan los niños a poner historias. Entonces, en consulta yo comparto, estoy en el piso de abajo y dentro de donde yo estoy hay una segunda planta y arriba comparto con 2 abogados. Y a los niños les da mucha curiosidad porque se escuchan, por ejemplo, los pasos allá arriba y a los niños les da mucha curiosidad. Y parte de mi trabajo como profesional es brindarles a los niños estas situaciones de calma y enseñarles a los padres a bajar esta ansiedad. Entonces vamos y revisamos allá arriba, a veces están los abogados y a veces son hola, o de repente yo le digo, bueno, ahorita veo que están ocupados, pero otro día cuando vengas y que no haya gente, vamos y damos una vuelta para que tú veas. Y eso le ayuda mucho al niño a bajar este modo alerta en el que el niño está. ¿Ok? Son niños también que generalmente buscan la aprobación del adulto para sentirse que lo están haciendo bien y como buscan la aprobación, pues tienen mucho miedo al rechazo. Y acuérdense otra vez que si esto tú lo viviste en tu infancia, pues seguramente lo vas a estar proyectando en la etapa adulta. Y como tienen miedo al abandono, son niños que tienen miedo al rechazo, que buscan la aprobación, son niños que por supuesto van a buscar la cercanía de los adultos y van a buscar esta cercanía de un adulto que esté disponible, o muchas veces buscan una sustitución en la escuela y el patrón muchas veces es muy similar al que tienen en casa. En consulta me ha tocado que de repente hay una mamá que pues trae aquí un desorden emocional y de repente tiene esta ambivalencia con su hijo, este apego ansioso. El niño en la escuela, que tiene diferentes maestras, busca al apego ansioso y está muy demandante con ella porque es todo lo que conoce. Y me ha tocado que de repente a veces la maestra, pues claro que ella no lo sabe y a lo mejor el niño de repente, pues a lo mejor es un niño que
no aprende tanto, que de repente a lo mejor es muy contestón, que es muy inquieto, etcétera, y la maestra de repente repele más con este niño y el niño pues es un imán muy fuerte porque es lo que el niño aprendió en casa, ¿ok? Parte de esto, las características de un niño con apego ansioso, pues claro que el niño su autoestima va a estar muy baja, porque acuérdense que la autoestima no es estas frases muy trilladas que solemos decir, quiérete mucho, mírate qué preciosa estás, si te vieras desde cómo yo te veo. No, para un niño la autoestima se construye en la aceptación que tiene el padre. Y la aceptación que nosotros damos a nuestros pequeños es orientándoles, guiándoles, enseñándoles, otra vez desde el apego inseguro que es desde nuestra calma. Entonces, si yo le enseño a mi hijo desde los gritos, mi hijo va a entender que hay algo que está mal en él. Incluso a veces nosotros solemos decir frases como es que estás bien torpe, nada lo haces bien, siempre es lo mismo contigo. Entonces, es esta construcción que vamos dejándole a nuestro pequeño de lo que él o ella es. Y de ahí es donde viene la autoestima. Y claro, un niño con apego ansioso, pues su autoestima es muy baja, ¿ok? Y los niños, claro que cuando son niños, pues o les va a costar mucho trabajo la parte social, o sea, hacer amigos, o cuando ya están más grandecitos, son adolescentes y por supuesto cuando somos adultos, construimos estas relaciones, lo que hoy le llamamos relaciones tóxicas, son estas relaciones no saludables, estos apegos ansiosos que tenemos justamente con otros ejemplos, con otras personas igual, que a veces ellos no comparten este mismo apego con nosotros, pero que nosotros en esta ansiedad de no sentirnos abandonados, acuérdate que un niño busca esta aprobación, pues busca incluso a veces hasta complacer y como no quiere ser rechazado, intenta quedar bien y los niños a veces ellos mismos de verdad es que reprimen mucho también para poder agradar al adulto y poder ser aceptado. Son niños que por supuesto no tienen estabilidad emocional, o sea, les hace falta muchísima gestión, o sea, se descontrolan, se desbordan, se reprimen también. Son niños que culpan a otros o son adolescentes o adultos también que culpan a otros de sus propios problemas. O sea, cuando ellos no pueden resolver, acuérdate al principio que platicábamos que uno del origen puede ser los padres que son sobreprotectores, padres que hacen por ello. Entonces hay alguien que está resolviendo. Por eso un niño que culpa a otro de las cosas que tú tienes la culpa del por qué me salió así, es porque alguien está resolviendo. Entonces, cuando un niño o un adolescente, el adulto, crece, no se da cuenta. Entonces, para él aprendió que había personas que le ayudaban a resolver. Entonces, al final de cuentas, tú me estás provocando, como de repente yo escucho ya a los niños más grandes. O sea, yo me enojo porque tú me provocas. O sea, culpo a otros porque no soy capaz de revisar para mí mismo, porque había alguien que todo el tiempo revisaba y no tuve yo esa capacidad de introspección, de acomodar, de insight para dentro de mí, que los niños, porque los niños lo pueden lograr, ¿ok? Y lo logran otra vez como a partir de los 5 o 6 años la empatía. Pero la empatía, pues esto está muy lejano del apego ansioso, ¿ok? Son niños también que suelen tener emociones negativas. Con emociones negativas, más bien situación, o sea, ellos se perciben a sí mismos de una manera negativa. Emociones negativas, vamos, lo que nosotros llamamos negativos como niños que pueden estar muy enojados todo el tiempo, niños que pueden estar tristes todo el tiempo, niños que pueden tener miedo todo el tiempo también y que tienen para sí mismo, se miran a ellos mismos de una manera negativa. Y los niños suelen decirse, soy tonto, no sirvo para esto, se me va a caer la torre cuando jugamos Jenga, es que yo no soy bueno, mi papá me lo dice todo el tiempo. Y de repente cuando entramos a jugar, a veces el papá le dice, ay, pero es que tú no vas a poder, ay, no, es que mira, claro, es que se cayó, es que tú no sirves para esto. Y a veces ahí vamos otra vez incrementando esta parte ansiosa que tiene el pequeño. Son niños también que cuando hablábamos de las relaciones tóxicas, justamente esto de relacionarnos con otras personas nos funciona de una manera que la persona no se queda con nosotros por mucho tiempo y nosotros otra vez queremos agradar a la otra persona y a veces vamos a los extremos. Supe el caso de una pequeña de primaria ya grande, les estoy hablando de una jovencita de 6º año, donde ella tenía este apego ansioso con las personas de su entorno.
Ella solía como depositar toda esta amistad de lo que se espera de una amistad en una amiga. Tenía varias amigas, pero ella depositó toda esta ansiedad en una en particular. Y la historia fue que pues ellas se hablaban, quizá a lo mejor un día en la tarde saliendo de la escuela, se mensajeaban, se ponían videollamada, etcétera. Pero resulta que un día la otra niña, la amiga, pues ese día la niña se desapareció porque el teléfono se le apagó, porque no hubo manera de cargarlo, hicieron muchas cosas, anduvieron en la calle y hasta la noche que llegó la niña cargó su teléfono y no sé si ese mismo día en la noche se dio cuenta o al día siguiente. Bueno, tenía como 1000 mensajes de esta niña que con el apego ansioso. Y era como, ¿por qué no me contestas? ¿Y por qué no me hablas? ¿Me vas a dejar? ¿Ya no quieres ser mi amiga? Y esto llegó a tal extremo que la niña con apego ansioso amenazó y creo que mandó fotografías donde la niña amenazaba con, ya saben, esta parte de aquí que no quiero decirlo porque Facebook de repente me censura o me manda mensajes y me elimina los videos. Entonces la niña amenazaba y mandaba fotografías. Al final la niña no lo hizo, pero las marcas ahí estaban, las amenazas y la fotografía. Y es esto otra vez, estas preocupaciones que empiezan chiquitas, pero que ya es un mundo interno y que generalmente esto no sucede. Claro que la otra mamá de la otra niña, cuando prendieron el teléfono, pues claro que la mamá se asustó muchísimo. Entonces, a esto me refiero con la ambivalencia con las otras personas. Y a veces el tenerla aquí es este apego que también de repente veo en los niños cuando se toman de la mano, a lo mejor entre amigos, pero no la suelta. O sea, yo de repente veo que a lo mejor 5 niñas se llevan súper bien, pero de repente hay una que controla a las demás y que de repente ella no deja que nadie toque a una amiga muy particular y la tiene de la mano y la abraza y no deja que... Esto es apego ansioso. Y esto a veces a las mamás nos parece como, ay, qué ternura, ay, es que son tan amigas, es que la cuida mucho y la protege. No, mamá. Entonces ahí revisa, mamá, qué está cocinándose en la casa, si a lo mejor tu hija tiene una amiga con apego ansioso, que se está cocinando en aquella familia. O a lo mejor si tu hija es la del apego ansioso, revisar qué es lo que se está haciendo en casa. A lo mejor no me había dado cuenta o sí lo había notado, pero no le di tanta importancia. Acuérdense otra vez que estos patrones sí los vamos a llevar en la etapa adulta y sí tienen un impacto enorme. Por eso los divorcios, por eso de repente las relaciones no funcionan, por eso de repente una persona está saltando de un lugar a otro, o por ejemplo a lo mejor no quiere tener ninguna relación, estoy hablando de noviazgo, etcétera, de compromiso, porque hay una parte de apego donde se estuvo cocinando en la etapa infantil y que nunca trabajé. ¿Ok? Son niños también, adolescentes o adultos que por supuesto guardan mucha distancia con las otras figuras. O sea, son niños que por ejemplo me ha tocado ir a las escuelas donde a la hora del recreo que yo los observo, de repente son niños que están muy separados del resto del grupo. O sea, no juegan con otros niños, los invitan a jugar y prefieren solamente observar. Me tocan niños, por ejemplo, había uno en una escuela que había columpios y ella se subía al columpio y desde ahí se subía al columpio y se mecía muy, muy, muy suave, pero desde ahí ella observaba todo. Tocaban la campana, se acababa el recreo y todos corrían y se hacían una fila. Ella no corría como todos los demás al lugar que le tocara también, pero ella en silencio y muy apartada del resto de los compañeros. Son niños también que incluso se pueden, por la parte emocional, pues yo te decía que estas emociones de enojo, de miedo, de tristeza, desde ahí se vinculan. Y vuelvo otra vez, o sea, son niños que pueden tener muchísimo enojo y que se vinculan desde el enojo. Y se pueden vincular con otro niño también, quizá a lo mejor con comportamientos, pues a lo mejor agresivos y a lo mejor tienen una dinámica muy similar, o quizá a lo mejor el niño desde su enojo encuentra a otro niño quizá a lo mejor muy calmado, con mucha tristeza, y entonces hacen como el match. Y que claro, cuando ya somos adultos, muchas veces viene también la manipulación emocional, que eso los niños no lo aprenden cuando están pequeños, lo van cocinando conforme se van desarrollando, y ya digamos que niños ya grandes o adolescentes ya empiezan a manejar quizá el chantaje, las amenazas, como parte de tener el control, porque no quieren ser abandonados, no quieren ser rechazados, y son las estrategias que ellos tienen para sobrevivir en este mundo social. Y otra también es que ya cuando somos nosotros como adultos, los adultos no sabemos cómo trabajar el estrés, o cuando tenemos empleos que es bajo presión, no sabemos cómo hacerlo. Y entonces, de hecho en consulta me ha tocado verlo, y alguna vez un padre lo dijo, que él
Él me platicaba que él no tuvo una figura de padre, tenía un padre que por circunstancias no fue un padre con el niño, siempre fue un adulto que estuvo muy distante, entonces el niño realmente no sabía cómo funcionaba un padre, porque el padre siempre lo vio como muy distante. Y acuérdense otra vez que un niño con apego ansioso busca al adulto y busca no ser rechazado y busca agradarle al adulto. Entonces el padre, él trabajaba y se esforzaba mucho para agradarle a su jefe laboral. Y el jefe laboral donde él estaba les daba como premios o estímulos también por su trabajo a los adultos, y él siempre buscaba tener el reconocimiento particularmente del jefe. Y yo recuerdo que cuando él empezó a trabajar en consulta con su hija, él no quería ir, la que llevó a la niña fue la mamá. El papá no sabía cómo ser papá porque pues claro, él no lo aprendió, pero con el tiempo papá se incorporó. Y yo recuerdo que de las últimas veces que yo lo vi al papá, fue como: Mónica, por ejemplo, un fin de semana pues no vamos a venir porque resulta que en mi trabajo me gané unos boletos para ir a no sé qué ciudad, que en otros tiempos el señor habría ido con otra persona, pero como ya estaba trabajando el apego con su hija, pues fue con su pequeña. Entonces él buscaba siempre el reconocimiento de su jefe, y su jefe pareciera que le daba el reconocimiento con estos premios, y realmente los adultos con los niños llevamos una dinámica muy similar. Entonces yo creo fielmente que los adultos somos niños atrapados en un cuerpo de adulto. Y digo atrapados porque no nos hemos dado cuenta de las carencias que tiene nuestro niño, que traemos dentro, y que no le ayudamos a evolucionar o a desarrollarse para después yo ser el adulto que toma la batuta. Y que esa chispa de infantil que no se confunda con el niño que yo traigo y que soy ahora, porque no estoy atendiendo esa parte infantil. Y es así como un adulto que tiene apego ansioso le cuesta mucho otra vez adaptarse a situaciones nuevas, le cuesta mucho trabajar bajo presión, le cuesta mucho manejar el estrés. ¿Ok? Y la otra, ya casi para terminar, pues sí, otra vez siguen siendo adultos que buscan la aprobación, son adultos que pues claro que no quieren ser rechazados, y esto muchas veces les limita a los adultos a tener una posición de liderazgo o de ser lo suficientemente autónomos. Y ya estamos hablando, por ejemplo, de la parte laboral, pero también estamos hablando de la parte cuando hacemos match con otra persona también, y que esto de las relaciones interpersonales, hablemos del noviazgo o una relación ya que se piensa de un matrimonio. Esto también es otra vez, una vez en la escuela nos decía un maestro, un caldito que se está cocinando para lo que viene también ya en la etapa como pareja, otra vez en la crianza con nuestros hijos, y esto otra vez es así como un ciclo que no se acaba. Entonces, yo te quiero platicar, por ejemplo, que antes de darte las recomendaciones, que me tocó, por ejemplo, justamente este fin de semana, hoy es martes, el domingo que salí yo sola por las mañanas. Suelo salir de repente sola a caminar en las mañanas cuando papá se queda con los niños en casa, y me tocó estar en un lugar donde era un lugar público, donde había mucha gente y había locales para comprar. Y pues todo el mundo andaba muy entretenido así como que en sus compras. Estaba yo en un lugar donde había mucha gente cuando de repente todos nos sorprendió mucho el grito de un pequeño. Y el niño yo le calculo unos 7, 8 años, se me hace mucho, pero entre quizá unos 7 años. Y era un niño que gritó tan fuerte y yo brinqué de pues qué es lo que está pasando, porque el niño estaba muy cerca de mí. Cuando de repente el niño gritó y se le notaba su cara de sufrimiento, de preocupación, de ansiedad, de miedo. O sea, ¿qué era lo que estaba pasando? Y el niño empezó a llorar, y de repente salió por ahí un adulto, que el adulto fue muy abierto a decir que si no se comportaba, lo iba a dejar enfrente de todos, y todos se quedaron como atónitos. El señor en eso empezó a caminar muy rápido, o sea, caminó súper rápido, y entonces él, pues yo te decía que fue muy abierto, y decirlo enfrente de todos sin miedo, sin pena ni nada, en decirle que si él no se comportaba, lo iba ahí a dejar. Entonces el niño gritó como: no me dejes. Y yo te decía que fue este miedo que se lo notaba al niño en la cara, su ansiedad y cómo las manos se las llevaba. Y esta persona rápido se fue caminando, se cruzó del otro lado, y entonces el niño iba detrás de él.
Y el niño iba caminando al ritmo del adulto, cuando de repente el adulto ya donde ya iba caminando, él trataba de soltarlo. O sea, y caminaba más a prisa y trataba de que el niño lo soltara. Y el niño claro que iba gritando. Entonces, pues a todos los que estábamos ahí nos dejó atónitos. La verdad es que pues ni tiempo me dio de alcanzar al hombre de la velocidad a la que iba para poderle decir, pues oye, lo que estás haciendo y lo que se ve y el comportamiento del niño, lo que yo imaginé e intuí y sigo pensando es que esto se sigue haciendo en casa de manera muy común y esto se parece mucho cuando yo era niña. Ya no lo escucho yo ahora, pero cuando yo era niña era muy normal decir, va a venir y te va a llevar el señor del costal. Yo recuerdo mucho a una primita que yo tenía cuando yo era niña, que ella, por ejemplo, ella vivía en una zona donde no entraban camiones ni taxis, solamente entraban taxis como los Uber, pero estaban rotulados. Entonces, de repente para ella cuando lloraba la amenazaban que cualquier taxi que pasara se la iba a llevar, o sea, le iban a gritar y se la iba a llevar. Entonces, yo no entendía qué era lo que pasaba mucho porque en mi casa mis papás no me lo decían, pero yo notaba que a ella la amenazaban y ella se calmaba porque la amenazaban. Claro, ahora ya que soy adulto y que entiendo todo esto, digo, eso estuvo muy mal. Y solemos hacerlo mucho. Yo te decía, antes era el viejo del costal o el señor del costal y ahora de repente pasa mucho que lo vi en una aplicación donde al niño le decimos, mira, le voy a llamar al policía y es una aplicación donde el policía está haciendo preguntas y nosotros contestamos y el niño de verdad cree que se lo van a llevar. Entonces otra vez, acuérdense que en el mundo del niño, en su fantasía, muchas cosas pueden suceder y los niños construyen mucho de acuerdo a lo que hay en su entorno. Y lo que tú le digas, el niño te lo va a creer. O sea, si te cree la historia de Santa, si te cree la historia de la hada de los dientes, todo lo demás que tú le digas te lo va a creer. Por eso yo te hablaba que, hablando de autoestima, lo que nosotros decimos como adultos al niño, o sea, si le decimos que es bueno para esto, el niño te va a creer que es bueno. Si tú le dices que es pésimo, el niño va a creer que es pésimo. Y ya estás sembrando algo en su cabeza, sus pensamientos y su manera en lo que él va a construir su personalidad. Su miedo o su seguridad para el mundo de afuera y que la va a necesitar otra vez y de ahí revísate tú como adulto, o sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi hijo? A lo mejor no me había dado cuenta, Mónica, y ahorita te voy a dar recomendaciones y todas las recomendaciones son para los adultos. Entonces yo ahorita te dije mucho de lo del niño, pero ahorita es, ok, el niño es así porque los adultos, así es como estamos criando. Ya te hablé de los 4 estilos, de las 4 formas de apego. Es la manera en la que yo atiendo las necesidades que tiene mi hijo y son necesidades que son pues necesarias, vaya, porque es la manera de sobrevivir de mi pequeño. Pero es la manera en la que yo aprendí y lo entiendo como profesional. Pero también aquí es, papá, qué estamos haciendo nosotros y qué estoy haciendo yo conmigo misma, que sigo estando en el mismo círculo. Entonces, ya te platicaba este ejemplo que fue, la verdad, que fue muy triste, fue muy lamentable y de verdad es que, o sea, esto no tendría que suceder. O sea, yo no imagino la ansiedad del pequeño, no imagino cómo va a crecer en su inseguridad. O sea, y de aquí no se sorprendan que los niños después, siendo adolescentes, no quieran vivir, que se metan en situaciones de riesgo, de abuso de sustancias, de que se quieran ir las jovencitas. O sea, la trata de blancas viene de ahí. La trata de blancas viene porque ellas no son vistas en casa, no son reconocidas, no hay atención para ellas, no hay estos momentos de plática, no hay afecto físico. Y claro, alguien que les habla bonito, ellas se sienten amadas y se van. Entonces, esta parte que otra vez estamos hablando de trata de blancas y que son situaciones muy extremas, pero que otra vez en los hogares se está cocinando de maneras muy sutiles. Y que a lo mejor yo cuido mucho a mi hijo, sí cuido mucho, pero ¿y la parte emocional cómo está, papá? Entonces, las recomendaciones de cómo tratar esto del apego ansioso en mi hijo, vamos empezando los adultos. Y voy empezando a ser consciente de yo como adulto. Y aquí muchas veces los adultos no se dan cuenta de las palabras que usan o de los comportamientos que tienen, porque otra vez es lo que aprendieron, es lo que han estado haciendo. Yo de repente le digo, por ejemplo, el otro día un niño me dijo en consulta, ¿te puedo hacer una pregunta, Mónica? Ya llevamos algún tiempo trabajando en sesión. Sí, me puedes hacer la pregunta. ¿Por qué mi papá ya no me pega?
Y estábamos solamente él y yo solos en sesión. Y le dije, es que tu papá ha aprendido muchas cosas. Tu papá, él pensaba que pegar estaba bien. Lo que papá está aprendiendo es que, y con él trabajé también la parte emocional con el niño y con el adulto. Yo le decía, ¿te acuerdas que hemos platicado mucho sobre la gestión emocional, sobre las emociones? O sea, ¿qué hago cuando estoy enojada? O sea, ¿qué haces tú con tu enojo? Pues me hago cargo de él. Bueno, papá no sabía hacerse cargo de su enojo. Entonces, él pensaba que cuando él se enojaba, él ponía su enojo cuando te daba una nalgada. Pero el papá está aprendiendo, por eso papá ya no lo hace. Y nadie debe de hacerlo, tú no lo mereces, papá no debe de hacerlo, papá debe manejar su enojo, papá puede salir a patear una pelota, papá puede usar a lo mejor un cojín. En consulta yo les enseño a usar un cojín para ir a gritar y soltar ahí la frustración, papá puede salir a respirar, regresar, papá se hace cargo de su enojo. Por eso es que papá ya no te pega. El niño, ok. A esto me refiero, donde los adultos no nos damos cuenta, hasta que de repente en consulta tengo la fortuna de que todos los padres cuando ellos vienen por primera vez a visitarme, siempre les digo, papá, si durante el proceso yo de repente veo que tú o mamá necesitan trabajarlo de manera particular a algunas situaciones muy particulares que nos van a ayudar al proceso de tu hijo, yo te lo haré saber. Y en muchos otros casos, tengo la fortuna que los mismos padres solitos se dan cuenta que hay algo que no está bien en ellos y que necesitan trabajarlo de manera particular. Y entonces los padres se van y atienden. Entonces, a veces los padres, yo te decía, no nos damos cuenta de cómo hablamos. Empieza ahora sí que a mirarte al espejo. Y si es posible, grábate cuando estás enojado, grábate cuando estás triste, grábate cuando tienes miedo, grábate cuando de repente tienes estas emociones que no logras poder explicar, para que puedas mirarte desde afuera, porque yo que estoy adentro, que lo estoy sintiendo, pues no logro ver cómo reacciono o cómo me comporto o las cosas que digo. Y en consulta muchos niños a veces dicen, papá, tú dijiste o hiciste aquello, y el papá dice, no, no es cierto, sí lo hiciste, papá, dice el niño. Y yo le digo, papá, claro, es que estabas tan enojado o estabas tan frustrado que el cerebro ya estaba anestesiado y ya no razonas, por eso no te acuerdas. Pero hazle caso a tu hijo o grábate, papá, solamente para ti, para que tú lo puedas ver. Entonces, lo que hoy te quiero decir es, vamos a hacer conciencia de mi comportamiento. Probablemente yo crecí en una situación muy similar. Probablemente a lo mejor mis padres también se separaron. Probablemente hubo alguna situación de donde viene mi ansiedad de cuando yo estaba muy pequeño. Probablemente yo sufría abandonos, como ya te platicaba el papá que me dijo, a mí me abandonó mi padre en la infancia, en la adolescencia y en la etapa adulta me volvió a abandonar. Y a lo mejor de ahí no me doy cuenta porque mis miedos al compromiso, porque de repente digo, ¿por qué mis amigos por qué son así? ¿Por qué me hacen sentir de esta manera? ¿Por qué mi pareja me trata de esta manera? Y a lo mejor yo no lo comprendo, pero si yo voy otra vez al niño o a la niña que yo fui en mi infancia y reviso todo el contexto desde afuera, a lo mejor entiendo mi miedo. Y entonces, claro, hay que tratar mi miedo, hay que tratar mi ansiedad. Y muchas veces la ansiedad, esto del apego ansioso, a veces va de la mano con un niño que tiene un papá que tiene ansiedad y que tiene depresión. Ansiedad y depresión, o ansiedad o depresión. Y esto es importante atenderlo porque ahí otra vez se está cocinando demasiado y estos son círculos otra vez que se vuelven a repetir. Entonces, hoy te voy a dejar de tarea que empieces a mirarte al espejo, que te sientes, que seas consciente de tu entorno, de la familia, de tus amigos, del esposo, de la esposa, de los hermanos, de todo esto que yo no me había dado cuenta. Y que empiezo a darme cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Lo que está bien, síguelo haciendo, papá. Lo que está mal te vas a dar cuenta porque a veces los papás dicen, Mónica, ¿cómo le hago para ya no gritar? Pues ya no grites, papá, porque es evidente que gritar no te funciona. Entonces vamos a descartar el gritar y vamos a tener estrategias nuevas para ya no gritar, ¿no? Entonces, esto que está mal, no lo hagamos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que está mal? Otra vez, ya hoy platicamos mucho sobre el apego ansioso. Tú solito vas a empezar a descartar las cosas y vas a saber que están mal porque son cosas que te disgustan, que no te hacen sentir cómodo. Que eso genera un problema para ti y para tus hijos. Y que después de hacerlas viene una culpa enorme, porque como tú amas demasiado a tus hijos, dices, ¿y ahora cómo hago para quitar este hábito?
Es ahí donde estos videos pues no sustituyen una terapia en consulta. O sea, es necesario acudir a un profesional para que esto pueda trabajarse de una manera muy particular con la familia, con la edad del niño, con la personalidad, con las situaciones muy particulares de los padres y de los niños. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Vamos a hacer una lista, incluso yo como adulto, de lo que está bien, de lo que está mal, de mis propias conductas, que son conductas destructivas para mí y para los otros. A veces yo digo cosas como a lo mejor muy incoherentes, a lo mejor también la manera muy grosera, a lo mejor no me había fijado que digo esta palabra y que esta palabra mi hijo cómo la interpreta, a lo mejor suelo usarla de una manera como muy normal, pero no me había dado cuenta, que tiene un impacto en mi hijo y que ahora mi hijo entiende y ahora ya se puso esa etiqueta. Vayamos haciendo esta lista de esas conductas que son destructivas, de esas conductas que son incluso negativas para mí, para mis hijos, de esto que me hace sentir incómodo, etcétera. ¿Okay? También revisa cómo son tus relaciones interpersonales. Me refiero cómo te estás vinculando, cómo me estoy vinculando yo con las otras personas y cómo las otras personas se vinculan conmigo. O sea, de repente, el otro día una mamá me decía, por ejemplo, porque ella solía tener como novios muy constantes. Entonces decía la mamá, no le entiendo, Mónica. Y a veces es este tipo de personas que vienen a mí, te juro que yo no las busco. Ellas vienen y no entiendo por qué. Son patrones. O sea, yo tengo un comportamiento y tengo este imán que platicábamos que voy a traer cierto tipo de personas. Por eso es tan importante que te sientes hoy a mirarte al espejo, a hacer una lista de las cosas que te gustan, de las que no te gustan también, para que tú puedas encontrarle sentido y entonces empezar a hacer cambios. Y te vas a dar cuenta porque a veces terminas una relación y después empiezas otra y el patrón es el mismo. Entonces ahí es donde yo te decía, o sea, en la infancia, pero sigo en la etapa adulta y a lo mejor, claro que eso no te va a definir, definitivamente no, pero cuando yo soy adulto y soy consciente de lo que quiero y de lo que no quiero, ahí estamos haciendo grandes cambios, porque lo que no me gusta voy a tratar de mejorarlo, de cambiarlo, de eliminarlo y ser una mejor persona. Y esto que me encanta y que me funciona, vamos a seguirlo haciendo. Ya casi para terminar, vamos a intentar buscar personas que son saludables. Yo te platico que el otro día en consulta, una de las niñas que estaba en la transición de la pubertad a la adolescencia, ella me decía, tenía comportamientos, pues llamémosle rebeldes, como dicen los papás. De repente hacía cosas y de repente parecía que hacía todo lo contrario para hacer enojar a los papás. Ese es algún comportamiento normal en los adolescentes que parece rebelde porque están empezando a tener su propio criterio, sus propios pensamientos y te lo están expresando. Recuerdo que la niña dijo algo así en sesión, como dijo, yo sé cómo me estoy comportando. O sea, yo sé que muchos de mis comportamientos no son los adecuados, pero a veces no lo puedo controlar, Mónica. Pero ¿sabes qué? Hay una niña de mi clase que me cae tan bien y nos cae tan bien a todos los niños y las niñas de la clase y yo la veo tan sonriente, tan positiva, tan agradable que yo quiero ser como ella. Y te estoy hablando de una niña que tenía unos 9 o 10 años. Y fue wow, qué madurez de la niña. Claro, qué madurez, porque ya habíamos llegado a ese punto donde ella se mira a ella misma en sus comportamientos y en esta lista de lo que está bien y de lo que está mal, buscamos personas que nos inspiren, buscamos personas que son luz, que nos proyecten, que queramos ser como ellas, que admiramos, que es muy diferente a la envidia. Entonces, estas personas que nosotros admiramos muchas veces son esta guía de lo que yo quisiera ser y empiezo a trabajar no para parecerme a ella, sino para tener esta mejor versión de lo que yo soy sin perderme en lo que yo soy. Y la verdad es que yo les he dicho hasta el cansancio, no me voy a cansar de decirlo, que no hay niños malos. Lo que pasa es que vivimos, de repente cada hogar es muy particular, cada familia es muy particular y cada niño se va construyendo con lo que papá y mamá es. Entonces, para que las cosas mejoren en casa, necesitamos empezar a hacer mejoras como papá y como mamá, como personas, como seres humanos. Y después, cuando yo empiezo a depurar y a ser mejor persona, pues claro que me voy a convertir en una mejor mamá y en un mejor papá. Entonces, busquemos personas saludables. Vamos a buscar otra vez, ya te decía yo en la infancia, cómo fue mi infancia, cómo fueron mis padres y empezar a buscar este estilo de apego en el que yo crecí, que es muy probable que se esté repitiendo también a como yo soy ahorita de adulto. Empiezo yo también a darme cuenta acerca de mis miedos, de mi miedo al rechazo.
¿Cuántas veces fui abandonado por papá, por mamá o por estas figuras que dijeron que me amaban y que me cuidarían y que no lo hicieron? O por qué yo me sentí rechazado o por qué sentí que no me amaban. Y desde ahí empezar a buscar para darle forma a este adulto que yo soy, yo te decía, y empezar a depurar. Y por supuesto, si tú tienes sospechas de que hay miedo que hay ansiedad o depresión, por favor atiéndela con un profesional. Puedes ir, hay psicólogos que son expertos en depresión y en ansiedad. Yo te recomendaría que primero buscaras a un psicólogo, porque a veces la depresión o la ansiedad a veces no es tan grande. A veces quizá a lo mejor solamente es el inicio, a lo mejor solamente es como un tiempo ahorita por una situación que estoy pasando y que ahorita me siento pues muy triste o me siento muy preocupada. Otras veces cuando ya es mucho más grande, el psicólogo lo va a diagnosticar y te va a referir con un psiquiatra. Y el psiquiatra, por favor, ve, porque el psiquiatra se va a volver a sentar y revisar y te va a decir, bueno, sí, mira, la ansiedad que no es orgánica, porque vuelvo otra vez, a lo mejor sí, a lo mejor naciste con alguna situación en el cerebro que de repente pues no produce de repente los ciertos neurotransmisores, que el medicamento nos ayuda a que seamos muy funcionales. Pero muchas veces, por ejemplo, a lo mejor si estás atravesando por un divorcio o a lo mejor si viviste una situación a lo mejor de violencia, etcétera, es muy probable que esto sea algo temporal y que el medicamento te va a ayudar de manera temporal, y el medicamento por sí solo no hace milagros. La terapia por sí sola no hace milagros cuando necesitas de medicamento, y lo mismo del medicamento porque es necesaria la terapia. Entonces la misma terapia y el medicamento que va a hacer esa parte del cerebro que no está funcionando, la terapia te va a ayudar a que ordenes tu vida, a que te subas a la rutina de tu vida, a que pongas orden, y con el tiempo el medicamento va a ir bajando hasta que de una vez desaparezca. Entonces, yo te diría que si tú tienes sospecha de ansiedad y o depresión, por favor vayas con un psicólogo. Después él te va a referir a psiquiatría, y psiquiatría vas y vienes con el psicólogo, trabajas juntos, y va a haber un momento que si esto es por algo del contexto, algo que no es biológico, vas a dejar el medicamento y tu vida otra vez va a volver a tener una rutina adecuada a lo que tú quieras. Pero primero siéntate a revisar qué es lo que tú quieres, qué es lo que no te gusta, para que empieces a depurar. Ahora, ya para cerrar, ¿qué es lo que puedo yo hacer con mi hijo? Si de verdad no me di cuenta que estaba intermitente, no me di cuenta que mi hijo pues tiene este comportamiento ansioso, porque pues Mónica, estaba yo ahí, o Mónica, yo no sabía que yo tenía este comportamiento, o de repente a lo mejor exploto y claro, estoy y no estoy. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo te platicaba que Bowlby, por allá en los 1900, cuando se dio cuenta de los niños abandonados de la Guerra Mundial, él se dio cuenta que cuando un niño lo separaban del adulto, pues tenía serios problemas emocionales. Entonces, en aquel entonces, cuando se hacían estos orfanatorios, las salas, pues obviamente estaban cuidadas por adultos. Y en ese tiempo ellos pensaban que como el niño iba a crecer y se iba a ir, pues no tenía caso que el cuidador fuera siempre el mismo. Entonces ellos trataban de rotarlo de manera constante. Y pues claro, ¿qué pasaba? Y eso todavía se sigue dando. Un niño que no es amado, que no, no hay afecto físico, porque el afecto físico, o sea, tocarlo de una manera saludable con caricias y abrazos, un niño de verdad puede morir por eso. Hoy en día hay terapias que de hecho se le llama la terapia canguro, que yo recuerde así se llama, y ustedes la pueden buscar por internet. Son estos niños que cuando ellos nacen, por ejemplo, por alguna razón que mamá no puede cuidarlos, que los niños se quedan en la incubadora, es importante que los niños tengan estos momentos donde piel con piel los niños puedan, y hay voluntarios también que incluso se descubren de la cintura hacia arriba, para que el bebé pueda sentir este contacto físico, esta piel con piel. Eso les ayuda. Y de verdad que eso les salva la vida a muchos de los pequeños. Yo no sé si ustedes alguna vez han necesitado mucho un abrazo, o que están en un momento donde a veces yo le digo a los papás, no necesitas decir nada. Solamente puedes ofrecerte de un abrazo y estar disponible para un abrazo de tu pequeño, sin importar la edad que sea y sin importar qué más mal se hayan portado. Dale un abrazo a tu pequeño. Incluso los abrazos pues son conectar corazón con corazón, y el oído aquí, las orejas, y cachete con cachete. Los abrazos, decía Marian Rohan, una psiquiatra española, deben de durar alrededor de 8 minutos.
y abrazas de esta manera la espalda. Incluso puedes sobar. Y los niños poner sus manitas aquí y los padres hacer esto. Entonces ahí estamos acurrucando. Estas caricias y estos abrazos reparan enormemente. No importa, insisto, qué tan mal se haya portado tu hijo, qué tan mal haya pasado la situación, tu hijo necesita un abrazo. Y yo no sé si alguna vez tú lo has necesitado, pero cuando un adulto te abraza, después viene un... Les digo a los niños, ¿cómo se siente? Y los niños, maravilloso, Mónica. Eso es la calma. Y ese es el punto donde necesitamos llegar para poder repensar, reiniciarnos, recargarnos y tomar decisiones. Entonces, esto del afecto físico, que Bowlby se dio cuenta que si los niños los separaban de los adultos, los niños podían morir. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? No roten a los adultos, que se queden con ellos, que hagan vínculos. Tóquense, vamos a jugar, no sé, a nuestros tiempos de la rueda de la fortuna, la víbora de la mar. Estos juegos de la piel con piel es una reconexión con nuestros niños y es volver a sentirnos amado. O sea, un niño, tú puedes trabajar mucho por tu hijo, puedes darles muchas cosas materiales y le puedes decir a tu hijo todo el tiempo que lo amas, pero si no hay afecto físico, difícilmente una persona se va a sentir amada. O sea, las personas, claro, cada persona puede tener sus propios parámetros de amor, pero la verdad es que es necesario tener afecto físico de caricias y abrazos saludables para nuestros pequeños, para que ellos se puedan sentir amados. Entonces, esto baja por mucho la ansiedad y la preocupación y ayuda mucho a recomodar los pensamientos en los niños, porque otra vez vuelven a sentirse amados. ¿Se acuerdan que platicábamos que el apego ansioso viene mucho del abandono, de esa intermitencia de los adultos, de ese rechazado, del miedo a que el adulto desaparezca? Entonces, si tú me abrazas, me siento amado. ¿Qué quiere decir? Que este miedo de que tú te vas a ir baja por mucho. Entonces, junto con el afecto físico, busca por favor tiempos de calidad. Entonces, un juego de cosquillas, ¿cuánto dura? Menos de 1 minuto y ahí hiciste contacto físico, conectaste con tu hijo. Y entonces es una puerta otra vez para platicar en estos ratitos donde yo sé que a lo mejor estás muy ocupado y muchas veces nos pasa a los adultos que a lo mejor yo no aprendí del afecto físico porque en mi casa no lo hubo. Muchos adultos siguen esta misma dinámica de no saber cómo dar abrazos a sus hijos y es bien triste en consulta porque los niños, su naturaleza es ser apapachadores y querendones, todos los niños. Pero hay niños que no tienen este cariño de los padres porque los padres no lo aprendieron y los padres repelen esta situación. Pero muchos otros padres dicen, no, a mí me faltaron efectivamente en mi infancia muchos abrazos, pero yo ahora con mis hijos los beso hasta las uñas de los pies. ¿Ok? Súper bien, papá. O sea, los niños se sienten queridos. Entonces, imagínate si tú das afecto físico, buscas estos momentos de calidad, o sea, estos ratitos para platicar, para consentir. Consentir me refiero, ven que te voy a dar un abracito. Yo les digo a mis hijos, ven para acá que te voy a dar besitos y abrazos y yo les beso hasta la nuca, los cabellos y todo. Y ahorita que mi hija tiene 12 años, que ya está de mi estatura, yo de repente también ven que te voy a dar unos abracitos y a mi hija me encanta cuando de repente llego del trabajo y ella va y me abre la puerta y pues ya ahorita que está grande ya veo que se detiene un poco a diferencia de mi hijo de 7 años, pero mi hija ya de la puerta está como así como que me acerco y no me acerco y esa sonrisa ya, ven para acá que te voy a dar abrazos y ella acomoda sus brazos y entonces yo le beso aquí la frente, la cabeza, yo te decía, y este es un descanso, porque esto es aceptación y no tengo que decir nada, te acepto, te amo, no te rechazo y quizá a lo mejor esto es el camino porque mi hija me estaba esperando porque algo quería poderme platicar. Y yo también como mamá me da mucha tranquilidad porque a veces mi hija me dice, mamá, tengo que platicar contigo y esto que voy a platicar contigo pues no es algo muy agradable, así que tranquilízate y déjame terminar de hablar, ¿ok? Entonces esto nos abre mucho la puerta otra vez para reconectar. Y yo te prometo y me atrevo a prometerte que mucho de la ansiedad de tu pequeño va a bajar muchísimo. ¿Ok? Busca pláticas con tus pequeños, busca tiempos para poder expresar, o sea, de ratitos mientras vas manejando, busca la videollamada. Siempre les digo en la consulta, por favor, papás, cómprense stickers de muchos colores y hagan notas y péguenlas en todas partes, en el lunch, en las mañanas si es que no puedes ver a tu hijo, en su mochila, en el oído cuando ya se va a dormir, aunque no lo alcanzaste, dile que lo amas mucho porque esto de la programación, de que te escucha el oído que está activo, etcétera. O sea, hay que decírselo.
Pero esto de decírselo, acuérdense que siempre va de la mano con los tiempos, perdón, con el afecto físico, ¿ok? Y algo muy importante como padres es que debemos aprender a gestionar esta parte emocional que los adultos no aprendimos, que todavía seguimos sin aprender y que muchas veces creemos que solamente el niño es el que tiene que reparar y controlar su enojo, pero yo como adulto no lo estoy aprendiendo a regular. Bueno, los adultos también tenemos que hacerlo. Y ya para terminar, por favor, sitúate en el tiempo presente. Entonces, yo como adulto es ese rechazo que yo sigo sintiendo de mi padre. Bueno, lo sentí allá cuando yo tenía 5 años. Él era un adulto que no sabía ni qué pasaba con él. Ahora yo como adulto entiendo todo lo que haya pasado. Claro, eso no justifica el cómo yo me siento, pero ahora yo me hago responsable de mí mismo. Y entonces empiezo otra vez a separar esta parte de cómo él me hizo sentir para yo empezarme a sentir bien. De hecho, me ha tocado que de repente a veces los adultos traen todavía estas heridas, estos traumas, es la palabra correcta, de cuando ellos eran niños y que traen mucho resentimiento con sus adultos, o sea, con sus padres. Y te estoy hablando de un adulto como yo de 40 años que todavía tiene resentimiento con su padre porque allá cuando era niño le dijo, le hizo, etcétera, y que ahora como adulto sigo sintiendo esta pues represión de mí, este enojo todavía con mi adulto, que ni le termino de hablar y la manera en que lo amo no es la más adecuada y ya el adulto ni se acuerda de lo que dijo en aquel entonces y a lo mejor hasta el adulto tiene toda la intención o el adulto sigue en lo mismo, pero yo sigo también atorada ahí. Es donde yo les decía, creo fielmente que los adultos vamos caminando con este cuerpo de adultos, pero somos niños pequeños lastimados y traumados dentro de nosotros, ¿ok? Ya para cerrar, yo les platicaba que esto me pareció muy importante porque viene un tanto del regreso a clases. Voy a darte una recomendación que es muy importante. Si tu hijo por primera vez va a entrar a la escuela o vas a cambiar de escuela o de repente estas vacaciones fueron muy gozosas y los niños no quieren regresar, yo te diría que en esta primera semana de clases, la primera y la segunda, tú incluso vas a ir sabiendo cuándo vas a bajar el ritmo, pero yo te recomiendo que la primera sea de rigor. Vayas y acompañes, intentes que todo sea armonioso. Todo lo que se refiere a la escuela, por favor, que sea armonioso. Perdón. En las mañanas intenta que todo sea armonioso, por favor pon tus alarmas en la mañana para despertarse y en la noche ahorita, y ya lo puedes empezar ahorita para dormir, esta motivación y esta sonrisa de forrar los cuadernos, de preparar el uniforme, de ir a comprar zapatos, de ordenar la mochila, o sea que todo esto sea muy armonioso. Conforme tú lo vayas tomando, tu hijo también lo va a tomar, de la misma manera. Si tú estás enojada, frustrada, así lo va a tomar tu hijo, ¿ok? Y en las mañanas intenta, aun cuando sucedan situaciones que es muy probable que le va a costar trabajo levantarse, que no se va a poner el uniforme, que si la etiqueta pica, que si esto es muy incómodo, intenta ser armonioso las primeras 2 semanas de clases, porque tu hijo, a medida de que tú lo acomodes, es como tu hijo, así es como lo va a tomar y así es como va a percibir cómo es la escuela. Ya una vez que lo llevaste, pues anticípale que mientras él está en la escuela jugando con otros niños, pintando, conociendo otras personas, tú vas a venir a casa a cocinar, preparar la sopita caliente para cuando él regrese o vas a ir a trabajar y que cuando salgas del trabajo pues lo vas a pasar a recoger. Si eres una mamá que si la puerta la abren a las 12 de la tarde, a la 1, a las 2, por favor mamá, sé puntual y sé de las primeras mamás que en cuanto abran la puerta tú estés ahí, que cuando tu hijo abra la puerta tú estés ahí, ¿ok? Porque tu hijo va a bajar mucho este miedo y esta ansiedad del abandono. Entonces, tú le vas a dar seguridad de que, y vas a ayudar por mucho a la rutina que se van a venir en los días siguientes y que estás empezando. Y eso es seguridad. Yo te amo y si yo te digo que voy a ir por ti, voy a ir por ti. Todo lo que tú tengas de pendientes en la tarde, déjalo para después de las 2 semanas. Acuérdate que los niños necesitan unas 2 semanas de adaptación. Algunos niños necesitan otro poquito más. A lo mejor unos entran bien gloriosos y desde el primer día no es necesario, ¿ok? De hecho, yo recuerdo que mi hija había un momento donde decía, mamá, tú no me dejas platicar a gusto. Llega tarde, por favor. Mi hija todavía en sexto me lo decía. Platiqué con mis amigas que están en el otro salón y ni siquiera pudimos terminar a gusto porque ya saliste llegaste y ni siquiera pude despedirme. Me cortaste la conversación. Entonces, hay otros niños que no lo requieren, otros sí. Si tu hijo es de los niños que se preocupa, ya te platicaba yo que está ansioso, ayúdale a que su regreso a clase sea muy saludable, muy armonioso. Entonces, sé de las primeras mamás que está ahí en la puerta con el tiempo. Cuando tu hijo ya vaya socializando y vaya sintiéndose cómodo, entonces ahora sí puede ser incluso de las últimas
o puedes dejarlo como para que no te sientas tan angustiada de ser tan puntual, pero las primeras veces sí. E intenta que cuando regresen a clase otra vez sea armonioso las primeras 2 semanas. Es muy probable que tu hijo esté irritable por las tardes porque pues es una rutina nueva que tu hijo va a tener por las tardes porque pues no conoce qué pasa, o sea, si hace siesta pues probablemente va a estar muy irritable, si a lo mejor comía, no sé, a la 1 de la tarde, pero resulta que llega a casa a las 3 de la tarde, pues mamá es esperado que esté irritable. Tú trata de tener una rutina, trata de armonioso esta otra parte y también date tú esta parte de cómo las madres vamos creciendo y evolucionamos con nuestros pequeños. O sea, si a lo mejor esto es nuevo para ti, también se vale decir, o sea, es nuevo para mi hijo, pero también es nuevo para mí, para bajar estas exigencias. Y esto va a ser tan adecuado como tú lo permitas para ti. Así que, pues nada, yo agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y con gusto podemos ver. Yo recuerdo que hablamos sobre los estilos de crianza, hablamos sobre los tipos de apego también para que vayas y te des una vuelta. Hoy ya te platicaba sobre el apego ansioso ambivalente y con gusto podemos revisar los otros también porque son muy interesantes de cómo nuestra infancia nos impacta. No nos determina el modo en que yo quiera mejorar para mis hijos, en que yo quiera hacer algo diferente y en que yo quiera romper estos patrones, ¿ok? Y acuérdense que el contacto físico es lo más importante para un niño. Sí también la presencia, sí también estar con nuestros niños, platicar y jugar con ellos también, pero por favor no subestimes o no pienses que unas cosquillas, una caricia, un beso, un abrazo, yo te decía que mi adolescente ya no es tan efusiva como solía hacerlo y de repente todavía faltan para los 8 segundos y ya mi hija se deja querer, se deja abrazar. Y no importa que tu adolescente haya crecido, todavía te necesita. Mi hija tiene 12 y yo noto que todavía me necesita y que quiere estar conmigo y que quiere platicarme y que quiere besos y abrazos. Y yo sé de jóvenes de 18 años que también, aunque ya parecen muy adultos y que son muy maduros, todavía necesitan de papá y mamá. Y más cuando están pasando situaciones muy complicadas en casa, necesitan todavía de papá y de mamá. Y recuerda que esta sensación de abandono no es lo mismo que un abandono, pero que para el mundo de un niño así es como se siente y que también a veces los adultos podemos sentirnos abandonados por nuestros seres queridos también y eso es un impacto en nuestras vidas que otra vez empieza esta situación que nosotros hemos venido teniendo este comportamiento desde niños y que lo seguimos todavía replicando ahora que somos adultos. Así que Carmar dice, hola, buenos días psicóloga, saludos desde Morelos. Car, bienvenida y muchos saludos a todas las personas que nos están viendo desde el estado de Morelos. Dice, tengo un niño de 7 años que me pasó a segundo año de primaria, no tuve ningún problema con él que llorara porque entró a la primaria, pero sí tuve un problema en adaptarse en el horario de la salida, ya que él quería salir antes de la hora a la 1 y un mes me lo dieron temprano y salía a las 12. ¿Qué se debería hacer? Y antes de las vacaciones se adaptó bien a su nuevo horario. Ahorita, Car, es muy probable que ya para la edad que tiene ya no te van a permitir que te lo entreguen temprano. Esta dinámica de que te entregan a los niños lo hacen mucho en los kinders o en el maternal y más en los niños que están por entrar por primera vez. Que lo dejas a las 9 de la mañana y a lo mejor puedes ir por él a las 10, a lo mejor 2-3 días y después le van agregando otro poquito más. Es justamente lo que le llaman el periodo de adaptación. Lo hacen en algunas escuelas, no en todos. Pero ya para un niño de 7 años, si está en la misma escuela y no cambió, es muy probable que esta dinámica ya no aplique porque pues ya los niños ya conocen la rutina, los maestros, muchos niños quedan en el mismo salón con el mismo grupo, con los mismos maestros, justamente para que puedan sentirse... A veces las escuelas hacen que el maestro de preescolar sea el mismo que atiende primaria. A veces el mismo que los recibió en primero de primaria sea el mismo que se quede en segundo para hacerlos sentir seguros. Y ya no te lo van a dar más temprano porque justamente es lo que se trata, que los niños logren adaptarse. Entonces yo te diría que de aquí tú ya le vayas preparando, que cuando salga junto con los otros niños. Y la verdad es que los maestros hacen muchas actividades también para que los niños pequeñitos todavía de 6 y 7 añitos se sientan adaptados. Todavía hacen juegos lúdicos, hacen juegos y hacen actividades lúdicas como plastilina o salir a jugar, etcétera, antes de que se vayan a casa para que los niños puedan lograr sentirse cómodos antes de irse
a clases, ¿ok? Dice, en mi caso, mi papá desde 2 años nos separamos y lo volvió a ver cuando él cumplió 6 y no le causó emoción, ay, se me perdió, emoción a mi hijo, pero él ya sabía antes porque yo hablé con él, su papá le enseñé fotos a él, lo vuelve a ver y contestó, ya sabía que tú eras mi papá. Con el tiempo le preguntó a mi hijo si le gustaría ver a su papá de nuevo y él me contesta que no, porque no lo busca su papá para nada. Pues es que, Car, cuando no se tiene, no se extraña lo que no se tiene. Y si tu hijo tiene una figura paterna, como un abuelo o un tío, la verdad es que los niños no es que no lo necesiten. Con el tiempo, tu hijo cuando esté más grande probablemente va a necesitar saber, porque todos, vuelvo otra vez, como parte de nuestra sobrevivencia, queremos saber de nuestro origen, de dónde venimos y queremos conocer a esas personas. En algún momento tu hijo va a querer tener ese interés de conocer a su papá y de hacerle todas esas preguntas que a lo mejor tu hijo ha estado acumulando. Ese momento quizá llegue ya, tu hijo te dirá. Y yo te decía, no se extraña mucho de lo que no se tiene. O sea, no se extraña de lo que no tenemos un hábito. Judy Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias, Judith, y bienvenida. Por acá tengo a Nosher, bendiciones. Muchísimas gracias, muchas gracias. Fénix dice, ¿cómo se podría hacer esto con un niño sordo? Fíjate, Fénix, que hay terapeutas que trabajan la terapia con el lenguaje de señas. Aquí, digo, yo conozco a una terapeuta aquí en Tijuana que de hecho ella tomó no sé cuánto tiempo para aprender lenguaje con señas. Ella se llama Daniela Martínez, la encuentras también aquí en sus redes sociales y si es de tu interés, con gusto me puedes escribir un mensaje y yo te doy el dato, por ejemplo, pero puedes buscar, ella por ejemplo como psicóloga, ella pues da consultas en español, da consultas también en inglés porque vivimos aquí cerca de la frontera y ella se dio a la tarea tenía el interés también de ella trabaja con adolescentes y adultos, también incluso con terapia de pareja, también en lenguaje de señas. Todo esto pues hay que hacer la traducción, ¿ok? Sí los hay, habría que buscarlos, incluso yo siempre les recomiendo que una terapia presencial funciona muchísimo más en los niños justamente por esta cercanía que hacemos conexión con los niños, pero a veces no se puede, entonces puedes buscar a alguien en línea y le podría funcionar, Fénix, ¿ok? Y Lorena Aguirre, gracias por sus consejos, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme, así que yo espero que les haya dado muchísima información, por favor compartan para que Facebook dé esta información a otros padres que crean que es necesario para ellos, porque a veces no sabemos que lo teníamos, que lo padecíamos, que lo necesitaba, hasta que de repente lo veo en alguien más. Así que yo les agradezco muchísimo que me acompañen. Dino dice saludos, gracias y gracias por compartir su información, gracias a ti por acompañarme. Les agradezco muchísimo y pues nada, nos vemos la siguiente semana, ya estarán viendo por acá arriba en la portada el tema que vamos a estar platicando la siguiente semana y si le das clic por acá arriba también está fijado en la parte de eventos, por ahí vas a ver todos los temas que vamos a estar viendo, pues lo que queda de agosto, septiembre y me parece que también octubre ya está por ahí programado. Así que pues nada, dice Fénix, para poderle decirle cosas cuando está dormido, solo puedo acariciarlo. No dejes de acariciarlo porque eso le va a ayudar muchísimo. De hecho, ya hoy se sabe que también la piel es el músculo enorme también que por medio de las vibraciones, de hecho platicando con Daniela, la terapeuta que está aquí en Tijuana, ella platicaba que para ella fue asombroso la primera vez que para ella fue el momento donde ella quiso empezar a estudiar esto del lenguaje de señas. Dice que ella estaba en un taller con adolescentes que estaban haciendo sonidos. Ella sabía que había jóvenes y niños que eran sordos, pero que hicieron un sonido muy fuerte y entonces la niña estaba explorando los sonidos cuando ella sintió la vibración en su cuerpo y se asombró de sentirlo. La niña sorda y volteó a ver a Daniela y dice, Daniela, para mí me impactó ver su asombro de ella, que dije, yo voy a ponerme a estudiar lenguaje de señas para poder hacer algo con lo que estoy haciendo y poder llegar a ellos, porque hay muchas limitaciones. Entonces,
Esto de la programación quizá con tu hijo no, pero de día, lo que platicábamos, déjale notitas, abrázalo mucho, sé muy insistente en esta parte, yo no lo sé las señas en las que tú le hagas, esto del corazón, incluso papá también, Fénix, puedes hacer como, siempre les digo a los papás, para poder conectar con nuestros hijos cuando de repente estamos muy distanciados o de repente repelemos mucho con un hijo o estamos ya muy distanciados, invéntense un baile. No sé si han visto la película que se llama Juego de Gemelas de Lindsay Lohan, que hay dos gemelas. Una de ellas tiene un baile muy peculiar con con su mayordomo. Invéntense algo así. Si tienes 2 niños, invéntate 2 bailes. O sea, este baile tiene que ser muy particular, muy peculiar y muy con cada hijo. Entonces, invéntate uno y eso vuelve otra vez a conectarnos. Y esto que hablábamos del apego ansioso, los niños otra vez se construyen historias porque yo me siento rechazado con mi padre, no me siento aceptado, no hay afecto físico. Entonces esto me hace sentir que soy importante, que soy único, que soy especial con mi papá. ¿Ok? Dice poderle decir cuando está dormido. Faltan muchos terapeutas que manejen lengua de señas, pero sí los hay, Fénix. Si quieres, yo te decía, mándame una notita, a lo mejor Daniela, de hecho Daniela da sesiones en línea también, a lo mejor ella te puede ayudar, o quizá a lo mejor ella también dentro de la red donde se mueve de lenguaje de señas, a lo mejor conoce también a otros psicólogos. Yo sé que faltan muchísimos, pero pues muchas cosas están cambiando. Así que, pues nada, ahora sí me voy a despedir, les dejo de los 2 gigantes y nos vemos la siguiente semana.